Hola Iglesia de Alianza del Estar, ¿cómo andan? Les quiero dar la bienvenida a mi casa, de vuelta. Seguimos, experimentando Iglesia a la distancia, pero les quiero agradecer por su participación en todo lo que estamos haciendo, en los grupos Buena Onda, en lo que estamos haciendo durante los miércoles por la noche y también los domingos por la mañana, sí. Gracias por realmente ser la iglesia, por participar, por realmente ser de aliento el uno para el otro. Y bueno, personalmente en mi vida también he disfrutado mucho de las conversaciones sobre en celular y simplemente para ver cómo cada uno anda. Así que gracias por jugar ese papel en mi vida. Y bueno, espero que realmente la iglesia, el estar ha sido de aliento para ustedes en su fe durante este tiempo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para eso. Pero realmente les agradezco mucho por toda su participación. Y bueno, esta mañana vamos a estar mirando un pasaje en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y bueno, ya por como 6 meses he estado obsesionado con este pasaje. Y más ahora que estamos experimentando este periodo de distancia social, porque realmente creo que es la llave maestra a la vida plena y llena que ofrece Cristo. Es la llave maestra, creo que a todas las habitaciones del reino de Dios. Esto viene a ser más o menos como lo que el Sermón del Monte es en el Evangelio de Mateo, que viene a ser, muchos teólogos piensan que es como la carta magna de Jesús en los Evangelios. Bueno, Juan capítulo 15 es como el Sermón del Monte en el Evangelio de Juan. Solo que está escrito en una metáfora. Y es una metáfora sumamente preciosa, linda, profunda y creo que clave para nuestras vidas. Y bueno, creo que si hay un momento clave para acceder a esa vida abundante, realmente es ahora. En estos momentos cuando nuestras vidas se nos dieron vueltas, está todo más o menos patas para arriba, planes han cambiado y bueno, tenemos otros tiempos. Así que vamos a leer Juan capítulo 15 primero y les aliento que busquen en sus Biblias o en sus aplicaciones este capítulo y vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Así que Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta mañana. Y el contexto de este pasaje es sumamente interesante, porque era un tiempo de incertidumbre para los discípulos también, tanto como este momento es para nosotros.
justo antes de que Jesús compartiera estas palabras acerca de la vid verdadera, él se había sentado a celebrar la Pascua con sus discípulos. La Pascua era una fiesta donde, todo el pueblo de Israel recordaba y celebraba realmente como Dios los había sacado de Egipto. Pero esta vez la celebración no fue como las últimas. Esta vez la celebración tenía una nube de solemnidad y tristeza sobre ella, porque Jesús seguía hablando de cosas tristes, que se iba y que se iba por un tiempo y que iba a volver. Habló del nuevo pacto que iba a ofrecer por medio de su cuerpo y su sangre. Lavó los pies de los discípulos, predijo la traición de Judas y la negación de Pedro, y les habló de cómo el Espíritu Santo les iba a acompañar cuando no iba a estar Él. Y al terminar la cena, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 31, levántense, vámonos de aquí. Y ellos salen del aposento alto, el salón de fiestas de ese tiempo donde celebraron la Pascua, y se ponen en marcha hacia el jardín de Getsemaní, donde Jesús eventualmente sería entregado a las autoridades por Judas. Y teólogos teorizan de que es probable que Jesús, al caminar las calles de Jerusalén, se paró delante del templo de Herodes, la cual tenía una enorme vid esculpida sobre la entrada del templo. Y Josefo, un historiador judío de esa época, hablando de esta vid dice que estaba cubierta de oro con racimos de la altura de un hombre, o sea, era enorme esta vid, esta escultura, y era bellísimo. Y esta vid simbolizaba a Israel, la vid de Dios. Y aún si Jesús no se paró delante del templo y señaló este vid, es importante que entendamos, como personas que no somos de esa cultura, que no estamos viviendo en ese momento, que todos esperaban que Jesús hablara de Israel cuando habló de la vid verdadera. Y esto es algo que se nos pierde a nosotros, ¿no? Porque no somos de ahí. Pero esta metáfora de la vid es una metáfora que Dios usa repetidamente en el Antiguo Testamento de su pueblo. Y como no estaban dando el fruto que Él quería. En Oseas 10, versículo 1, usando esta metáfora, dice: Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Y tal vez uno de los lugares, creo que más tristes en la Biblia, donde vemos esta metáfora empleada, es en el canto del profeta, donde el profeta canta de una viña, de la viña de su amigo. Y dice: mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lugar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y todos sabían que la vid de Dios era Israel. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Cómo? Decir algo así estaba prohibido. No se podía decir ese tipo de cosas públicamente. Sería razón realmente para apedrear a Jesús. Porque lo que estaba diciendo Jesús
con estas 5 palabras era que la vid de Dios ya no era una nación o un lugar o un pueblo, sino era una persona, la persona de Jesucristo. Y esto era enorme. Esto requeriría que los discípulos reformatearan su forma de pensar acerca de su identidad. Porque para el israelita su identidad se basaba en justamente ser Israel, el pueblo de Dios. Su Torah, su templo, su tierra definían quiénes eran. Y Cristo acá, esencialmente, estaba diciendo: ahora yo soy tu Jerusalén. Vení y viví en mí. Hacé tu casa en mí. Toma tu nueva identidad en mí. Ahora puedes estar en mí donde quieras que vayas. Y el concepto de en Cristo aparece unas 75 veces en el Nuevo Testamento, justamente para enfatizar esta realidad, esta verdad que estaba introduciendo realmente Jesús en este momento. Que tenemos acceso a Dios y a una nueva vida en abundancia en Cristo. Y Efesios 1:4 dice: Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Segunda de Corintios 5:17 dice: en Cristo somos una nueva creación. Romanos 8:1 dice: en Cristo ya no hay condenación. Gálatas 2:20: en Cristo ahora vivimos por fe. Colosenses 1:27: Cristo ahora vive en nosotros, la esperanza de gloria. Y la clave es Cristo. Y si queremos tener acceso al Padre, si queremos esa vida en abundancia, esa vida eterna que Dios ofrece, tenemos que tomar nuestra nueva identidad en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Somos adoptados en su familia. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Pertenecemos a Cristo. Esta semana vi un video, y no sé si la había visto antes, pero esto me hizo pensar en este video, no sé si la vieron, donde Carter es un chiquilín de unos 11 años tal vez, y bueno, es tiempo de Navidad, y él está abriendo los regalos, y abre uno de los regalos, y ve una foto, recibe un marco con la foto de la familia con la cual él estaba. Y él lee la carta que tiene la foto. Y la carta dice: para el próximo año, Carter, queremos que vos estés en esta foto, que vos tomes parte en esta foto. Y bueno, lo que no les conté es que Carter era un huérfano. Y cuando leyó eso, se echa a llorar, no puede responder, está llorando. Y la familia le dice: y bueno, ¿querés eso? Y dice que sí, la mamá le da un abrazo. Eso es lo que Jesús está hablando, que realmente ahora pertenecemos a su familia. Y es una familia que todos podemos formar parte de ella, todos podemos ser adoptados. Pertenecemos a Cristo. Y esto es clave si vamos a tener una vida abundante en Cristo. Y si algo ha tocado esta crisis que estamos experimentando, es este tema de quién soy, este tema de identidad. Porque de repente todas las cosas que nos identificaban, que dábamos por sentado, han sido tocadas o afectadas por algo que no podemos controlar. Michael Kruger, en un artículo que él escribió acerca del efecto que ha tenido el valor cultural que tenemos de voz hace voz
esta idea de que podemos hacer lo que queremos durante esta epidemia, dijo: nada prueba la validez de una cosmovisión como la tragedia y el sufrimiento. El coronavirus, por lo más horrible y terrible que ha sido, ha hecho por lo menos una cosa buena. Ha expuesto el compromiso que tiene nuestra cultura con una cosmovisión no factible e insustentable. Y tal vez algunos de nosotros hemos experimentado algo de eso durante estas semanas. Que nuestra cosmovisión no está soportando el peso de todo el cambio, de toda la crisis que ha traído este virus. Nos sentimos expuestos y frustrados con no poder, no tener, con no hacer, con no ser, con no controlar. Y para muchos esta crisis global ha sido esa experiencia de la cual el versículo 2 de este pasaje habla. La experiencia de ser cortado o limpiado, como dice en el griego, por la podadera. Y el versículo 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y algunos de nosotros hemos descubierto, con la frenada global de actividades, que en realidad estamos secos. Otros ya lo sabíamos, ya sabíamos que éramos ramas secas, pero ahora que han habido tantos cambios, estamos teniendo que enfrentar esta realidad de nosotros. Porque todos, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que fuimos creados para una vida abundante. Como dijo San Agustín de Hipona, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hay varias razones por las cuales no nos podemos estar sintiendo secos. Tal vez hemos estado buscando nuestro propósito e identidad en otras cosas. Hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas y no en Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros dineros, otras personas. Y la lista seguramente sigue, ¿no? Y la vida que antes fluía en nosotros está latente. Y tal vez hemos dejado que ciertos yuyos sofoquen la vida del vid en nosotros. Y cuando hablo de yuyos estoy hablando de pecados, adicciones, la falta de perdón tal vez con otros o con nosotros mismos, el perfeccionismo y un espíritu crítico, la hiperactividad. No sé si alguna vez pensaste en eso, pero puede ser un pecado. O tal vez hemos estado en una batalla espiritual donde el enemigo ha estado atacando. Y nuestro corazón, nuestros pensamientos o aún nuestros cuerpos realmente han sufrido por eso. Y Jesús hoy nos está llamando a que retomemos esa vida que Él ofrece. Pero para hacerlo tenemos que permanecer en Él. Y la palabra permanecer aparece 11 veces en 10 versículos en este pasaje. 11 veces. Y creo que Jesús nos quiere decir algo con eso, ¿no? Es esencial que permanezcamos en Él si vamos a tener vida en abundancia. Porque en Él encontramos la verdadera vida. No lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Si no estamos dando fruto, o el tipo de fruto que estamos dando en nuestras vidas no son el tipo de fruto que queremos, es porque no estamos permaneciendo en Cristo. Escuchen, sé que esto suena súper simple, ¿no? Pero no lo es. Vos y yo vivimos en un mundo que ha rechazado esta verdad fundamental de que en Cristo encontramos vida. Vida en abundancia, vida eterna. Y Jesús dijo en Mateo 10, 39 y Mateo 16, 25, que el que cree que encontró su vida por sí solo, la pierde. Pero el que pierde su vida por las cosas de Dios, la encuentra. Y esto, bueno, es una traducción, una adaptación Marcos Taube. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos da justamente lo que estamos buscando en todos los lugares equivocados, esa vida, cuando paramos de buscar en todos esos lados y simplemente nos rendimos, nos sometemos a Él. Ahí, eso es cuando nosotros encontramos justamente lo que queremos. Y todos los ámbitos y esferas en las cuales andamos en el mundo hacen guerra contra esta verdad. Y es por eso que no es fácil guardar y cuidar nuestras almas. La sabiduría de los proverbios en la Biblia nos dice, en Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Pablo también nos alienta a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, en 2 Corintios 10. Y otra vez hablando, Pablo nos dice, disciplina tu cuerpo como un atleta, entrenándolo para que haga lo que debe de hacer. Y si hoy te estás sintiendo como una rama seca, es porque de alguna forma no protegiste, no guardaste tu alma. Y eso está bien, eso es ser humano, eso significa que sos como el resto de nosotros y que ahora tenés la oportunidad de recibir esa gracia, el amor y el perdón de Dios en tu vida por medio de Cristo. Y te quiero alentar a hacerlo si es algo que precisás hacer. Pero si querés realmente experimentar esa vida, la vida de Cristo en tu vida, tenés que acercarte a Jesús. Y vas a escucharlo decir, yo soy la vid verdadera. Yo te recibo y me acerco a ti. Yo te bendeciré y te daré nuevas fuerzas. Y te llenaré de mi amor por medio de mi espíritu. Y si sos una de esas ramas a las cuales durante esta cuarentena has estado sintiendo una podada, pero no total, una podada para que des todavía más fruto, como dice en el versículo 2, te aliento a seguir permaneciendo en Cristo. Y el proceso no siempre es fácil, divertido, o lo que sea, pero vale la pena. Porque de tu vida va a brotar Cristo. Y habrá fruto que nunca hubieras obtenido de otra forma. Y alguien tal vez dice, pero ¿cómo realmente permanezco en Cristo? Creo que la clave está en los versículos 9 al 11, en este pasaje. Y dice así, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y escuchen esto. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Así que, ¿cómo permanezco en Cristo? Tenemos que permanecer en su amor y obedecer sus mandamientos, como Cristo permaneció en el amor de Dios y obedeció a Dios el Padre. Y es decir,
tenemos que imitar, tenemos que parecernos a Cristo. Y esto tiene un elemento práctico y también tiene un elemento sobrenatural. En lo práctico tenemos que posicionarnos diariamente para recibir el amor de Cristo. Como Cristo se posicionó continuamente para recibir del Padre. Y tenemos que obedecer a Cristo como Cristo obedeció al Padre. Y Lucas nos cuenta que Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía. Y esa frase, lugares solitarios, es la palabra éremos. Es una de mis palabras preferidas en el griego ahora, éremos. Y era una práctica que Jesús utilizaba todo el tiempo. Él se retiraba a lugares solitarios. Y muchas veces enseñaba en lugares solitarios. Y yo creo que es por algo. Hay algo en esto. En lugares solitarios nos deshacemos de la necesidad de impresionar a otras personas. Encontramos el silencio para realmente poder escuchar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras almas. Y estamos quietos, haciendo nada más que estar presente en la presencia de Dios. Y yo creo que esta es una de las formas más prácticas de experimentar el amor de Dios, que en consecuencia también nos empodera para realmente obedecer, querer obedecer a Dios. Y hay miles de formas de hacerlo, no hay una forma sola exacta, en realidad no hay ningún mandamiento donde Dios dice, mira, tenés que ir a lugares a solas, tal vez en el Sermón del Monte, donde dice que encuentren un lugar a solas para orar. Así que bueno, tal vez sí lo dice. Pero en mi propia vida, realmente lo que me ha dado vida y cómo practico esto, es sentarme a solas en el balcón de mi casa. Y a veces solo lo hago para estar en silencio, reflexionar y hablar con Dios. Otras veces llevo mi libro o mi Biblia para leer y reflexionar sobre las verdades que veo ahí. O a veces salgo a correr sobre la rambla y escucho música o escucho un podcast cristiano. Y a veces algo me impacta tremendamente donde literalmente me frena y Dios empieza a ministrar a mi alma. Y otros tiempos, la verdad, poco sucede. Pero tal vez me llevo alguna verdad o una idea para alentarme en mi fe durante el día. Pero la práctica de diariamente encontrar formas de volver nuestra atención hacia Dios es sumamente importante si vamos a permanecer en Jesús. Y el elemento sobrenatural es el elemento que no podemos controlar. Los antiguos creyentes célticos cariñosamente llamaban el Espíritu Santo Angerd Glas, que significa el ganso salvaje, porque el Espíritu Santo es misterioso y no puede ser dominado ni domesticado. Dallas Willard, uno de mis teólogos preferidos, escribe acerca de esta fusión que sucede en las prácticas, en el esfuerzo humano que hacemos nosotros y lo sobrenatural, el esfuerzo que hace Dios para conectarse con nosotros. Y él dice acerca de las disciplinas espirituales: las disciplinas son las actividades de la mente y del cuerpo, hechas con propósito, para llevar a nuestra personalidad y ser total en una cooperación efectiva con el divino orden. Nos ayudan a vivir más y más en un poder que es, estrictamente hablando, más allá de nosotros, derivado en sí de la esfera espiritual. Y ese poder de la cual habla Dallas Willard es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es el poder que hace que brote de nuestras vidas el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio, como dice Pablo en la carta de Gálatas 5:22. Que Dios haga su obra en nosotros durante este tiempo. Y quiero terminar con un pensamiento que encontré en un blog de Ruth Haley Barton, que es una escritora, ha escrito muchos libros acerca de la formación espiritual, y ahí publicó una carta de una maestra jubilada llamada Rosemary Dougherty, y ella escribe unas palabras que realmente me encantan, creo que pintan lo que realmente puede suceder si nosotros tomamos la decisión de realmente poner en práctica Juan capítulo 15. Así que escuchen, ella escribe: la gente se quedó en casa y leyeron libros y escucharon y descansaron e hicieron deporte y crearon arte y jugaron juegos y crecieron jardines llenos de comida fresca y encontraron nuevas formas de ser y estar quietos y escucharon más profundamente. Algunos meditaron, algunos oraron, algunos bailaron, algunos conocieron sus sombras y la gente empezó a pensar de otra forma. Y la gente se sanaron, y en la ausencia de personas viviendo en formas ignorantes, peligrosas, inconscientes e insensibles, la tierra empezó a sanarse. Y cuando el peligro pasó y las personas se juntaron de vuelta, ellos hicieron luto por sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir y sanar al mundo completamente, como ellos también fueron sanados.